Buenos días, Ágape, buenos días, hermanos en Cristo, buenos días, amigo que nos visitas. Estamos ahora domingo celebrando el Día del Señor y vamos a comenzar hablando de lo que estábamos discutiendo la semana pasada, lo que estábamos exponiendo. Estábamos hablando de la resurrección de Cristo por 2 semanas, hablamos antes de la muerte de Él, de su arresto. Y estábamos diciendo la semana pasada que Cristo es las primicias y explicamos que ese era un término agrícola y hablamos mucho de ese detalle. También hablamos del patrón de comportamiento de las personas. Estábamos observando a Tomás y cómo es que él se comportaba de una manera cuando estaba con Cristo y de una manera cuando estaba alejado de él. Y nos dimos cuenta que no pasaba solamente con él. Nos dimos cuenta que pasaba también con Pedro, con los otros discípulos y con nosotros. Y nos dimos cuenta entonces de que era algo que el Señor nos había dicho que sería de esa manera. Que alejado de él, nada podríamos hacer. Y entonces nos damos cuenta de que estando cerca de Cristo somos valientes y somos capaces, ¿verdad? Cerramos la enseñanza haciéndole ver a los hermanos de que Jesús es Dios y de que Él conoce nuestros pensamientos. Eso quedó bien claro en lo que le sucedió con Tomás. Y entonces eso nos debe de llevar a nosotros a tener cuidado de lo que hablamos y de lo que pensamos, porque Él todo lo sabe, de tal manera de que nuestros pensamientos, nuestras palabras, puedan honrar a nuestro Señor todo en todo momento. Entonces, ahora vamos a cambiar de tema. Vamos a otro tema. Terminó la resurrección y usualmente la gente de aquí se salta para cualquier otro lugar. Pero fíjense, la gente le da mucha importancia a toda la vida de Cristo, pues es importante, ¿verdad? Su nacimiento, su vida, su ministerio, sus sacrificios, su muerte, resurrección, es muy importante. Pero de ahí tendemos a olvidarnos que Jesucristo ya no anda caminando resucitado entre nosotros. O sea, Jesús murió, resucitó, anduvo entre nosotros, pero ya no está entre nosotros. Y falta ese evento entre el cual Jesucristo estaba caminando entre nosotros resucitado en un cuerpo glorificado y ahora ya no está con nosotros en ese cuerpo glorificado, sino que está con nosotros de otra manera. Entonces vamos a hablar de esa transición. Esa transición se llama la ascensión de Cristo. Y fíjese que es una cosa de la que se habla muy poco. Si usted mira los evangelios, de los 4 evangelios, solo aparece en 2. Aparece en Marcos y en Lucas, no aparece ni en Mateo ni en Juan. Si lo toca quizás en un versículo. Y lo que es Marcos y Lucas son 4 versículos en cada uno y luego lo vemos en Hechos en 6 versículos. Entonces nos damos cuenta de que se habla muy poco de la ascensión, pero cuando leemos nosotros esos 16 versículos, nos damos cuenta, no, hice mal la cuenta ya, son 4, 8 y 6, ¿verdad? Son 14 versículos. Cuando estamos viendo esos 14 versículos, nos damos cuenta de que la enseñanza de la ascensión es muy poderosa, muy poderosa. Entonces lo vamos a leer, no sin antes ponerle este culto a los pies de nuestro Señor, porque pues todo lo que hacemos lo hacemos para honrarle a Él. Entonces, cierren sus ojos, inclinen sus rostros, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar aquí, Señor. Un día más, un domingo más, honrándote a través de este culto de adoración, recordando aquel día, Señor, en el que resucitaste y, Padre, le diste inicio al cristianismo. Te doy gracias, Padre, por esa esperanza que tenemos, la cual recibimos en este día, Señor, al verte entre nosotros. Y te pido, Padre, de que mis palabras sean de agrado para ti. Te pido que estés conmigo, que controles mi mente y mi corazón, de tal manera de que lo que yo diga, Señor, sea de tu agrado y de que, Padre, también sea para la edificación de los oyentes. Que tu pueblo crezca en conocimiento como en acción y las personas que no te han conocido, que tu palabra
sea sembrada en tierra fértil, haga efecto, Señor, y que se encuentren entre los que van a ser tus hijos. Te damos gracias por todo lo que has hecho. En Cristo Jesús estamos agradecidos. Amén. Entonces vamos a estar en Lucas 24, del 50 al 53. Y se los voy a leer. Lucas 24, del 50 al 53. Es el último capítulo de Lucas. Lucas 24, 50 a 53. Espero que lo hayan encontrado. Voy a leérselos. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Y ahí termina nuestro evangelio según Lucas. Fíjense, Jesús anduvo por 40 días, según el libro de Hechos, entre nosotros resucitado. Y me parece curioso que eso fue mucho tiempo. ¿Por qué es que Jesús anduvo entre nosotros 40 días después de haber resucitado? Pues yo veo dos razones principales. Primeramente, Él necesitaba que hubiera muchos testigos de su resurrección, de tal manera de que no se pudiera poner en tela de duda. Entonces, muchas personas lo vieron, y ya hablamos de eso, y ya todos saben de que a Jesús lo vieron muchísimas personas, ¿verdad? Luego me doy cuenta de que Él necesitaba dar unas últimas instrucciones. El Señor les dijo, yo voy a resucitar, pero faltaban más instrucciones. Ya había dicho lo que iba a suceder, pero ahora que ya había resucitado, quiere recordarles del paso siguiente, ¿verdad? Para que ellos estén, ¿cómo se llama? Sabidos de lo que necesitaban hacer. Porque fíjense, los discípulos sabían que Jesús había resucitado y estaban felices porque Jesús había resucitado. O sea, su tristeza se ha disipado en este momento. Pero cada vez que se aparece Jesús, ¿dónde están ellos? O sea, muy bien, están reunidos, están orando, pero no solo eso, sino que también están escondidos. Los discípulos tienen miedo. Ustedes saben que todavía los andan buscando. ¿Quién los anda buscando? Los judíos. Los judíos tenían cosas en contra de ellos y querían atraparlos y querían castigarlos. Pero fíjense, escondidos no pueden hacer la labor que el Señor quiere que ellos hagan. No pueden hacer la labor que el Señor necesita que ellos hagan. Entonces vienen ellos, y ahora el Señor resucitado, en vez de decir ellos, vamos a hacer lo que el Señor nos ordenó que hiciéramos, ellos seguían con miedo y seguían preguntándole al Señor qué más podían hacer por ellos. O sea, no les bastó con que el Señor había sacrificado, se había sacrificado, había muerto, había resucitado, se había cumplido todo lo que había dicho, pero ellos seguían pidiendo más. Fíjate, te voy a leer un par de versículos en Hechos para que veas la pregunta que le estaban haciendo al Señor. Es Hechos 1, del 6 al 8. Y si quieres lo puedes buscar porque tenemos tiempo. Hechos 1, del 6 al 8. Fíjense lo que dice. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, el Señor era amable, era dulce con sus palabras, era lindo, pero cuando tenía que decirle algo a alguien, se lo decía con buenas palabras, pero se lo decía, ¿verdad? Nosotros no le decimos a alguien, no te toca a ti saber, ¿verdad? No que le decimos más feo, pero el Señor les dijo así, no te toca a ti saber
los tiempos y la sazón. O sea, no es asunto de ustedes. Lo que les toca a ustedes, está diciendo el Señor, es esperar el Espíritu Santo y hacer lo que les he mandado, ¿verdad? Y les entrega la gran comisión. Entonces, fíjense, ahí están las instrucciones. Ahí están las instrucciones. ¿Y qué es lo que sucedió inmediatamente después de eso? Fíjese, lo vamos a ver en Lucas 24:53, que es nuestro pasaje de ahora. Lucas 24:53. ¿Qué es lo que hicieron después de que el Señor ascendió? Estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Imagínense, o sea, se dieron cuenta de quién era Jesús, ¿verdad? O sea, ya sabían quién era Jesús, pero era otra prueba más. Ver que se levantaba en el aire hasta las nubes. Era otra prueba más de quién era Jesús. Y entonces fueron a alabar a Dios al templo. Y eso es lo que hacemos nosotros hoy día. Nosotros, el Señor nos salva, nos alegramos en nuestro corazón. Y nosotros vamos ¿a dónde? Vamos al templo a reunirnos con nuestros hermanos, a alegrarnos juntos, a tener comunión, a orar juntos, a adorar, a alabar y a estar escuchando su palabra. Y la única diferencia entre este tiempo y el tiempo de los discípulos es que el templo de nosotros es un templo cristiano, pero el templo de ellos era un templo judío. ¿Y cómo es que estaban ahora en el templo alabando y adorando a Dios cuando hacía un par de días estaban escondidos por miedo a los judíos? ¿Qué es lo que pasó entre la cobardía y ahora estar en el templo alabando a Dios como que no ha pasado nada? Lo que pasó entre un momento y otro fue la ascensión. Nos damos cuenta de la importancia de la ascensión. Va a haber el detalle, y eso es lo que vamos a ver ahorita. La ascensión no solo marca el final del ministerio terrenal de Jesús, sino que también viene a marcar prácticamente, como les he mostrado, el final del miedo y el principio del valor hasta el martirio. Yo no sé si ustedes saben, pero después de que Jesús fue tomado al cielo, se soltó una gran persecución de cristianos. Y eso fue por todo el siglo I, se puso terrible. Y siguió por mucho tiempo. Y había gente que estaba siendo martirizada. Lo que eso quiere decir es que la gente se entregaba. Fíjense, como les dije, los discípulos ahora fueron al templo. Ahora estaban al descubierto. Ahora los podían agarrar. Ahora los podían matar. ¿Y saben que ellos estaban qué? Gozosos. Habían perdido el miedo. Su vida había tomado un nuevo sentido. Era también el principio del denuedo, de hablar sin que les importe quién los escuche y cómo lo tomen, ¿verdad? Porque es la verdad. No tienen ya razón para esconderse. Y entonces, fíjese, muchas personas las agarraron y las mataban. Y las mataban de maneras horribles. Yo no sé si ustedes han escuchado todas las historias acerca de Nerón y todo eso que pasó con los cristianos al principio del tiempo. Pero fue terrible, terrible todo lo que los cristianos, nuestros hermanos en Cristo, sufrieron. Pero era por esa convicción que llegó a partir del momento que nuestro Señor partió hacia el cielo. Murieron, pero murieron felices, porque eso es, ¿verdad?, lo que hace el gozo en el Señor, perder el miedo. Luego, fíjese, les voy a mostrar Lucas 24:52, donde estamos ahorita. Dice: ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Fíjese, yo me doy cuenta, me parece curioso, porque cuando el Señor murió, obviamente, ¿verdad?, no iban a estar felices por eso, estaban tristes. Pero no era solamente por el hecho de que el Señor murió, sino que porque se había alejado de ellos. No estaba con ellos. Y ahora el Señor se había ido a las nubes y otra vez estaban solos, pero tenían gozo. O sea, ¿por qué es que antes estaban tristes
porque no estaban con el Señor y ahora otra vez no estaban con el Señor, pero ahora no estaban deprimidos ni tristes, porque se dieron cuenta, fíjese, de que la presencia de Jesús era temporal aun cuando estaba resucitado. O sea, Jesús resucitado se aparecía y luego se iba. Y dice la Escritura, cuando fue con los apóstoles, con los discípulos, se apareció un día y después se apareció 8 días más tarde. O sea, no permanecía con ellos, se iba, se iba. Entonces, no estaba con ellos permanentemente. Pero la promesa que les dejó fue de que venía el Espíritu y que ahora iba a estar con ellos todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con nosotros cuando nosotros venimos a creer en Jesucristo como Señor y Salvador? Nuestro Señor viene y entra en nuestro corazón y Él está con nosotros todo el tiempo, 24/7, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el tiempo está con nosotros. No estamos solos, no estamos solos. Entonces, ellos tenían gozo. Ese es un motivo para nosotros, tener gozo. Y eso lo pueden ver ustedes en Mateo 28:20. No lo voy a buscar, pero se los doy para que ustedes puedan más tarde buscarlo y darse cuenta de que eso es algo que el Señor nos dejó, ¿verdad? El gozo es también resultado de la confianza. Jesús dijo, yo regreso. Yo voy a regresar. Pues ahora que el Señor ya había resucitado, que el Señor dijo, cuando yo vengo del cielo y voy a regresar al cielo, y ahora ellos se dieron cuenta que sí resucitó y que sí vino del cielo porque lo vieron regresarse al cielo, ahora era más fácil creer que el Señor regresaría. Entonces el gozo es el resultado de la confianza. Ya estaban confiados en que el Señor cumplía sus promesas, ¿verdad? De hecho, los cristianos del primer siglo, y esto creo que ya se los he dicho a ustedes, no se saludaban Dios le bendiga como nosotros nos saludamos hoy, ¿verdad? Usted ahora se encuentra con un hermano y al despedirse le dice bendiciones. Si lo encuentra le dice Dios le bendiga. Pero en el primer siglo se saludaban Maranata. Eso quiere decir Cristo viene. Maranata. Esa era la manera como se saludaban. Ellos estaban esperando el regreso de Cristo. Ellos decían, nuestro Señor viene en cualquier momento, nosotros lo estamos esperando. Entonces, se volvió fácil creer ahora lo que Cristo había prometido. Hay más razones por las que la ascensión es importante. Fíjese, pues, como se dan cuenta, nos damos cuenta de la veracidad de la palabra de Dios. Ahora, si querían prueba de la procedencia de Jesús, ya la tenían, la habían recibido, ¿verdad? Él vino del cielo, dijo él, y ahora lo vieron que se fue para el cielo, como ya les dije. También significa que Jesús tuvo éxito. Eso quiere decir la ascensión, que Jesús tuvo éxito. Porque usted, hermano, que trabaja en lo que quiera, cuando usted tiene un proyecto, ¿qué es lo que hace? Trabaja en su proyecto. Pero una vez que termina el proyecto, ¿qué es lo que hace? Usted levanta y se va. Yo he trabajado en proyectos. Y uno llega a un lugar, hace lo que tiene que hacer y al final recoge sus cosas y se va. Eso es lo que estaba pasando con Jesús. Él terminó su ministerio terrenal. Hasta ahí llegó, ¿verdad? Nos muestra que el cielo no es solamente una esperanza, sino que es una aseguranza de que nosotros también subiremos al cielo. Ya el Señor dice, ustedes van a estar con nosotros, conmigo. Ustedes van a estar conmigo. Y los voy a llevar para allá. De hecho, Él dijo claramente que Él subía a preparar lugar para nosotros. Se lo puedo mostrar en Juan. En Juan 14, 2 y 3. Juan 14, 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor estaba seguro de lo que les estaba diciendo y ahora los discípulos tenían también esa certeza de que en un momento estaríamos con Él. La ascensión hace posible que Jesús esté donde está, ¿verdad? Jesús está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Y Dios
lo tiene a su derecha, ¿haciendo qué? Porque fíjense, el Espíritu Santo está trabajando. Y Jesús decía, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, ahora el rol de Jesús ha cambiado. Y eso es importante. Por eso necesitamos saber de la ascensión. Porque ¿a dónde está Jesús y qué es lo que está haciendo? Jesús está a la derecha de Dios Padre, abogando por nosotros. Mire, Primera de Juan 2.1. Primera de Juan 2.1. Que a ver si lo tenemos aquí a la mano, porque la Primera de Juan suele ser elusiva. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo, el justo. ¿Dónde está Jesucristo? Está al lado del Padre, abogando por nosotros. Fíjese, ¿qué es lo que hace un abogado? Un abogado te defiende. ¿Pero de quién te defiende? De un acusador. ¿Y quién nos acusa? O sea, yo no sé si han puesto a pensar todas esas cosas, porque nos está diciendo que necesitamos abogado. Y necesitamos abogado, y necesitamos un abogado eterno. ¿Y por qué? Porque necesitamos un abogado eterno. Podemos ver en Apocalipsis 12:10. Y ahí está la razón. Apocalipsis 12:10 dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Satanás está junto al Señor, está hablando frente a Dios, diciéndole, mira, este hermano no es digno de que tú le salves, no es digno. Bueno, mira lo que está haciendo, él peca, sigue cayendo, no te es de honra, está metiéndole ideas a nuestro Señor, pero Jesús está junto a él diciéndole, no, mi sangre lo cubre, este hombre es limpio, yo le he adjudicado mi justicia. Imagínense que el Señor está constantemente trabajando por usted. De repente usted le paga a un abogado y un abogado no hace nada, algunos, ¿verdad? Porque hay abogados que son buenos, pero hay abogados que son malos, que solo cobran y no hacen nada. Pero en Jesús tenemos un abogado que siempre está trabajando por usted. Es un abogado eterno y así es como lo necesitamos, porque nosotros no paramos de pecar. Nosotros somos justificados en Cristo, pero seguimos siendo humanos y seguimos cometiendo errores y necesitamos de nuestro Señor Jesús. Necesitamos de Él todo el tiempo. Necesitamos seguir pidiendo perdón, ¿verdad? Entonces, Jesús no solamente aboga por nuestro pecado y porque nos defiende de las acusaciones, pero también conoce nuestras necesidades, conoce nuestra enfermedad, conoce qué requerimos y Él nos lo provee. El Señor, a través de la ascensión, nos viene a dar la promesa del Espíritu Santo. Ahora estaban ya los discípulos esperando a que viniera nuestro ayudador permanente. También la ascensión ayudó a que las personas pudieran, estas personas que estuvieron presentes y que lo vieron, que fueran testigos de la exaltación de Cristo. Fíjense, les voy a leer Efesios 1, 19, 21. Efesios 1, 19, 21. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder
y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. O sea, en este momento y después y en todo momento Jesucristo reina y está gobernando. Fíjese qué poderoso la exaltación de Cristo. ¿Dónde está Cristo? Cristo está a la diestra de nuestro Padre. Y ahora está reinando sobre todo. Y yo sé que ahora tú estás diciendo, hermano, pues hermano, la verdad, todo lo que estás diciendo es cierto y es muy hermoso, pero ¿de qué me sirve saber todo esto acerca de la ascensión de Cristo? O sea, ¿cuál es la aplicación práctica de todo este conocimiento? Y fíjese, si tú crees que la ascensión no tiene enseñanza, temo decirte que estás muy equivocado. Yo me doy cuenta de que la ascensión de Cristo abre la puerta a nuestra propia exaltación. Ahora mire aquí mismo en Efesios 2, 6 y 7 lo que dice, poco después de lo que les acabo de leer. Efesios 2, 6 y 7 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, aquí Pablo está hablando en pasado. Dice que nos resucitó, ¿verdad? Nos resucitó. ¿Y para qué dice? Nos hizo sentar en los lugares celestiales. O sea, prácticamente estamos siendo exaltados. Nos damos cuenta de que somos hijos de rey, que estamos ya tenemos efectiva la salvación. Fíjense, de repente nosotros hablamos de que la salvación no es efectiva hasta el día de Jesucristo, pero aquí Pablo nos está diciendo que ya estamos allá. Tan segura es la salvación que hemos recibido. Imagínense qué grandioso esto. Y hermano, yo me doy cuenta que de repente tú no te das cuenta de tu posición delante de Cristo. No te das cuenta de las riquezas de las que está hablando aquí. Dice, abundantes riquezas de su gracia. Son abundantes riquezas. Y tú dices, pero no me doy cuenta. No te das cuenta de que estás en una posición diferente. Y te voy a explicar cómo es, hermano. Te voy a explicar cómo es. Hay una historia que yo le escuché de un hermano muy poderosa y me impactó mucho y no se me olvidó. Las historias a mí se me quedan. Me gustan las historias, especialmente las de la vida real, y casi todas las historias que yo almaceno son de la vida real, porque yo puedo relacionar la palabra con esas historias muchas veces. Entonces, en CNN, fíjese, en los archivos de CNN, y usted lo puede buscar, está la historia de un rey. La historia de un rey. Pero es un rey diferente, porque es un rey mujer. Y usted dirá, no, pero entonces es reina. Y no, no es reina, es rey. ¿Y por qué? Fíjese, esto sucedió en la ciudad de Otuam. Yo no sé si usted alguna vez la ha escuchado. También le llaman Tantún. Eso está en el distrito de Kunfi, en la región central de Ghana. Ghana, el país africano. Lo que sucedió ahí es que en esa área hay 7 clanes. Son 7 familias, pero es numeroso, por eso se llaman clanes. Y cada uno tiene un rey. Y la manera como esos clanes operan es que es por linaje sanguíneo. O sea, entonces la persona que está más cerca del rey es la que hereda el trono. Sucede que el rey del clan, Ebriatse Abusua, murió en el 2008, hace 12 años. Murió el rey de la tribu, el rey del clan. Y comenzaron a buscar al familiar más cercano que pudiera asumir la posición de rey. Familiar, ¿verdad? O sea, por sangre. Y entonces no creo que haya de otra manera, pero lo estaban buscando a alguien relacionado con él sanguíneamente, que estuviera más cerca de él. La persona que estaba más cerca de él era una mujer. Y entonces ella ahora no era reina, era rey. Y dice ella que hay una diferencia en los roles, porque a una reina le toca hacer solamente las cosas que tienen que ver con los niños, pero al rey le toca hacer
todas las cosas que son las decisiones importantes del clan. Entonces ella tiene el rol de rey y le toca hacer las decisiones importantes. ¿Sabe que esta mujer, a dónde la vinieron a encontrar? Esta mujer vivía aquí en Estados Unidos. Se había venido de Ghana, se hizo ciudadana americana, parece que en el año 97, y su nombre es Peggy-Lynn Bartels, y había trabajado en la embajada de Ghana por 30 años. Y esta mujer era una empleada igual que todos nosotros. La mujer vivía día con día. Ella apenas podía pagar por la renta de su apartamento. Una persona normal, ella dice, yo lavaba mi ropa todos los días, arreglaba mi cama como todas las personas, me preparaba mi propia comida. Y ahora, de un día para otro, le cae la llamada a las 4 de la mañana. Incluso ella pensó que era una broma y les colgó, les dijo, yo tengo que dormir, yo estoy ocupada, ¿verdad? Yo tengo que trabajar mañana. Y le volvieron a llamar el siguiente día, porque la hora de Ghana es diferente que la de Estados Unidos. Y le cayó la llamada a las 4 de la mañana. Y entonces se molestó, y cuando le volvieron a llamar y se dio cuenta que sí era cierto, que ahora ella era el rey sobre 7,000 súbditos, aceptó el puesto. Ahora una mujer que un día no tenía ni cómo vivir, se volvió una mujer que tenía palacio, que le preparaban la comida, que tenía guardias, que la andaban llevando de un lugar para otro, y hasta andaba una corona de oro pesada en su cabeza, y la andaban paseando por todo eso. Toda la gente la saludaba con admiración y respeto. Después de que era una persona común y corriente, su estatus cambió. Cambió de una persona común y corriente, con una vida miserable, a una persona exaltada. Y precisamente eso es lo que nos sucede en Cristo. Nos volvemos personas comunes y corrientes, condenadas, desgraciadas, a una persona exaltada, que tenemos una labor diferente en Cristo Jesús. Volviendo a la historia de Abelín, dice ella que ahora ella comenzó a trabajar, a hacer lo que le tocaba hacer como rey, porque eso es lo que le pedía su linaje, eso es lo que le pedía su ascendencia. Y nosotros, hermanos, también somos linajes en Cristo. Fíjese, te voy a leer la primera de Pedro 2:9. Y te la voy a leer porque es bien importante. Primera de Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, familia, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hermano, tú eres un príncipe de Cristo. Hermana, tú eres una princesa de Cristo. Hijos del Rey han pasado de una posición a otra. Y eso trae responsabilidades. Eso trae un cambio en la manera de vestir, un cambio en la manera de vivir, un cambio en la manera de hablar, un cambio en la manera de comportarse, un cambio en la manera de tratar a los otros. Así es. ¿Tú te has dado cuenta que hoy día de repente se casan los reyes? Todavía allá en Europa existe esto de los reyes. Y de repente ahora se están comenzando a casar con personas que no son de sangre azul. Pero esta persona se da cuenta de que ahora han cambiado de estatus, han cambiado de posición. Ahora están en un lugar diferente y comienzan a comportarse como deben. Tienen que vivir de acuerdo a lo que ahora son. Pues ella, Peggy-Lynn, se puso a trabajar duro. Dice de que ahora como rey de ese clan de Ghana, comenzó a ayudar a los pobres a poder pagar por las escuelas de sus hijos. Dice de que comenzó a traer computadoras a las escuelas. Dice que trajo la primera ambulancia a su clan. Dice que instaló servicio de agua potable y que instaló
servicios en todo el lugar, en el pueblo. Entonces, nosotros también, como hijos del rey, tenemos trabajo. Fíjese qué grandioso. Ella dijo, no, yo soy el rey ahora. Yo tengo un rol diferente, un trabajo que hacer. Yo tengo que cumplir. Y me pareció muy curioso que era una mujer y tomó el puesto de rey. Y hermana que me escuchas, de repente los hombres fallamos. De repente los hombres, en lugar de ser los sacerdotes de la casa, somos mal ejemplo. Y de repente le toca a la mujer tomar el rol del sacerdote de la casa. Y yo no estoy hablando aquí que se le subleven a nadie, sino que les estoy hablando de que Cristo muchas veces te exige que tú hagas lo necesario. Yo conozco hermanas que han tomado su rol y que han hecho. Las veo llorar porque su esposo no viene a la iglesia. Las veo llorar y orar con mucha fuerza y poder porque algún día sus esposos reciban a Cristo. Las veo llorar y orar por años porque sus hijos vengan al Señor. Porque no solamente le reciban y vivan vidas tristes y apartadas de Él, sino que vengan a un compromiso real con el Señor. Que comiencen a vivir en la nueva posición que Cristo les da. Esta mujer tomó la posición de rey. Y hermana, si tú eres una de esas mujeres que está guiando a sus hijos bien, los está trayendo a la iglesia, está hablándoles del Señor, está dando un buen ejemplo de su misión, está haciendo todo lo necesario, todo lo que el Señor le pide, está respetando a su marido, aun cuando no se merece el respeto. Hermana, yo te felicito. El Señor aprecia lo que estás haciendo. Y la que me escucha y que no lo está haciendo porque no tiene valor, hermana, tú tienes una nueva posición en Cristo. Tienes que seguir luchando. Sigue adelante porque el Señor te apoya. Todos los hijos de Dios tenemos una responsabilidad. Tenemos que dar testimonio de vida. Que la gente pueda ver que estamos sentados en un lugar celestial con Cristo Jesús. Que la gente pueda ver. Para que puedan venir a su luz admirable. Tenemos que cumplir con la comisión encomendada, con esa labor de predicar, buscar y cuidar a los hijos del rey. Los que todavía no saben que son herederos, los que todavía no saben que deben de acercarse a Él, recibir el regalo, así como esta mujer recibió un gran regalo de ser ahora el rey, ahora estas personas a las que yo estoy invitando, que se den cuenta de que son hijos del rey. ¿Verdad? Todo esto solo lo podemos hacer en Cristo Jesús. Entonces esa es la invitación. Que tú hagas lo necesario como hijo de Dios porque estás en una diferente posición en Cristo. Estás exaltado y no te has dado cuenta. Y al que no ha creído en Cristo, le invito a que venga a formar parte de la familia. Porque eres parte de la familia de Dios si puedes sentir que el Señor te está llamando. Y ahora es un buen día para que le recibas. Esa es la verdad. Y puede ser que no haya otra oportunidad. Si tú quieres recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día. Le voy a pedir a quien quiera recibir a nuestro Señor Jesús que ore conmigo, que repita mis palabras. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y podemos orar juntos. Padre eterno, yo me arrepiento de mis pecados y reconozco, Padre, que tú moriste en mi lugar. Te doy gracias, Señor, porque ahora he muerto a mis pecados y estoy resucitando a una nueva vida contigo. Te doy gracias por el regalo de la salvación y prometo mantenerme en tu camino
Te pido que no sueltes mi mano y que me ayudes a siempre seguir luchando por vivir la vida cristiana como a ti te agrada. En Cristo Jesús te doy gracias por todo, mi Dios. Amén. Hermanos, les doy gracias por haberme acompañado este día y les doy gracias por su compromiso con el Señor. Y si no lo tienes, por estar considerando obtener ese compromiso. Vamos a orar para despedirlos, porque yo sé que el pueblo tiene necesidades. Padre eterno, te doy gracias por todos mis hermanos en Cristo que me están escuchando. Te doy gracias por sus vidas. Te pido perdón por mis pecados, Señor, para que luego después, Señor, pueda recibir con agrado mis palabras. Te doy gracias por tu gran amor, por tu bondad, por tu excelencia, por el gran favor que nos has hecho en Jesucristo. Te damos gracias, Señor, porque nos has exaltado. Estamos resucitados y exaltados juntamente con Cristo. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad. Te damos gracias porque eres nuestro abogado. Te doy gracias porque también cuidas de nosotros y sabes nuestras necesidades. Te pido por todos aquellos que están sufriendo, que son muchos. Muchos están atravesando enfermedad. Muchos están atravesando dolor. Muchos están atravesando necesidad económica. Te pido, Padre, que estés con cada uno de tus hijos y que no los desampares, que puedan sentir tu presencia fuertemente en sus corazones y que puedan atravesar estos momentos difíciles con el gozo en el corazón y con esa convicción de que tú les has escuchado y que estás haciendo algo por ellos. Que cada uno pueda ver, Señor, que tú estás con nosotros y que no nos dejas. Que tu nombre sea alabado, Señor. Glorifícate en la salvación de las personas que me hayan escuchado y que no habían escuchado el Evangelio antes o que no se habían convencido para aceptarlo. Te doy gracias por todo lo que haces a través de este ministerio. Te doy gracias por mi vida y por la de cada uno de mis hermanos y por el cuidado que nos estás dando en medio de esta situación. Te doy gracias por todo tu amor y te doy gracias porque nos escuchas. Porque, Padre, yo sé que nos prestas tu oído y estás con nosotros todo el tiempo. Bendito seas. En Cristo Jesús te agradecemos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Que tengan una buena semana. Hasta luego.